Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Jackie Redondo. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en Al Banquillo. Por Rosendo García, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Honduras, con una tasa de desempleo muy alta, lo que necesita es la atracción de inversión internacional para que se generen muchas más oportunidades para las diferentes familias hondureñas. Así que el tema de hoy es: ¿puede Honduras competir en innovación médica? ¿Puede Honduras atraer esa inversión? Recordemos nosotros que en los últimos días se ha hablado sobre el cierre del Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de Salud, COSINLAB. Vamos a hablar sobre este tema y lo vamos a ampliar fuertemente con nuestros invitados, a quienes les agradecemos su valioso tiempo para que nuestros amables televidentes conozcan la perspectiva de ¿puede Honduras competir en innovación médica? Miren ustedes, tenemos a el director of Prospera BioHub, Juan Pablo Arocha, a quien le damos la bienvenida. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Jacqueline, buenas noches a toda la audiencia, mucho gusto y muchas gracias por el espacio y la invitación. Bien, el gusto es completamente nuestro. También se encuentra Cristian Castro. Cristian Castro es CEO Beats Bay Island Technologies. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí, gracias por tenernos. Bien, vamos a comenzar con las preguntas. Entre ellas vamos a hacer un análisis a partir del cierre del complejo científico industrial de Honduras COSINLAB. ¿Qué impacto real tiene para el país la interrupción de este proyecto? Un proyecto que era muy estratégico, un proyecto que daba soluciones con la fabricación de medicamentos. Vamos a ver, Juan Pablo. Bueno, el impacto puede ser bastante grande y yo creo que lo que se debe analizar es la sustancia o las razones por estas decisiones. Creo que el país puede competir en innovación biomédica, sí. Lo que es importante es trabajar antes en la arquitectura institucional y en los marcos de gobernanza que garanticen que esa innovación llegue. Y para ello hay que trabajar en continuidad institucional que esté protegida para que cada ciclo electoral las reglas no cambien. También que existan marcos regulatorios diseñados para que estos sean flexibles a la velocidad de la innovación tecnológica y de la ciencia. Y hay que tratar también la ciencia como una política de Estado para que se fijen planes que atraigan la inversión de largo plazo, inversión que llegue con visión de 5, 10, 15 años. Sí, vamos a ver, Cristian Castro, de esta va a ser la única pregunta que le voy a pedir a los dos, la reacción. ¿Cuál es ese impacto que le genera a Honduras la falta de continuidad de un proyecto de esta envergadura, un proyecto así de grande que nos ubicaba en un punto importante en el tema de investigación? Bueno, lastimosamente esto hace que Honduras deje de ser un centro de atracción de inversión. Al ver el tipo de cierre de empresas como esta que lastimosamente ya no se encuentra, lanza un mensaje internacional diciendo que posiblemente en Honduras no se puede invertir o que Honduras no sea un centro de atracción de inversión internacional, lo cual Honduras puede llegar a hacerlo, como dijo Juan Pablo. Nosotros tenemos la capacidad, tanto en talento como en infraestructura para llegar a ser un hub de ciencia y tecnología, pero necesitamos políticas que realmente apoyen este tipo de inversión y debe ser los cambios generacionales, donde empecemos a educar a nuestros niños, adolescentes, hacia una política de atraer inversionistas internacionales y obviamente también inversión interna, haciendo más fácil la operación, haciendo menos burocracia, menos pasos para crear una empresa. Todo ese tipo de cosas deben de irse analizando y crear una estrategia 10, 15 años en la cual podamos atraer esta inversión y realmente convertirnos en un centro de atracción y de innovación a nivel internacional, que Honduras tiene totalmente la capacidad para eso.
Sí, claro que sí la tiene. Realmente Honduras es un país rico. Hoy ponemos en evidencia un tema que es un tema que vemos con mucha preocupación, pero que esperemos que pues las autoridades reaccionen. Vamos a ver, Juan Pablo, ¿por qué considera usted que este caso de Cousin Lab es una evidencia del problema de arquitectura institucional de Honduras? Creo que tiene que ver un poco por la continuidad en la visión estratégica, ¿verdad? Tiene que haber una continuidad institucional porque cada 4 años tienden a cambiarse las reglas del juego y eso creo que es donde esa continuidad institucional debe estar fijada para ciertos proyectos y para ciertas industrias estratégicas, sobre todo en el hecho de que los países desarrollados como Corea y Singapur, que cuentan con centros similares a estos, los han trabajado con una visión de largo plazo, los han trabajado en conjunto con la iniciativa privada y han sido en algunos casos alianzas público-privadas, no netamente alianzas, no netamente financiamiento público o no netamente financiamiento privado. O sea, tiene que haber un cotrabajo entre el sector público, la inversión privada y el conocimiento académico. Y creo que esos 3 ejes son los que van a facilitar que estos proyectos no se caigan. Bueno, y es que vemos que a cada cambio de gobierno hay unas nuevas reglas y ustedes como inversionistas tienen que enfrentarse a estas nuevas reglas, pero aquí estamos hablando también de un campo muy sensible, un campo que tiene que ver con ciencia médica, un campo que no es tan sencillo, un campo que nosotros necesitamos muchísimo como país. Y Cristian Castro, aquí viene mi pregunta para usted. ¿Qué cree usted o cómo puede Honduras construir pues esa política que le permita a la empresa no estar cambiando de juego a cada 4 años? Hablando de empresa, en esta ocasión, el tema de la ciencia médica a la vanguardia. Pues inicialmente tenemos que empezar con la voluntad política. Cuando la voluntad política existe para realmente crear un cambio, y obviamente podemos presionar como nosotros como contribuyentes o como gobernados, podemos presionar a nuestros políticos y hacerles saber que necesitamos ese tipo de inversiones. Como, como hablaba Juan Pablo, es necesario que en Honduras exista una política extensa, grande, en la cual podamos contar con cambios a muy largo plazo para mantener estas inversiones aquí. Prosper ha sido un ejemplo de esto en los últimos años, en los cuales hemos tenido bastantes desarrollos e inversiones dentro del ámbito de la ciencia médica y se han logrado desarrollos. Juan Pablo puede ser muy extenso en este tema, pero realmente cuando tenemos un ejemplo como Próspera, en el cual tenemos una zona que tiene baja regulación, tiene una mejor gobernanza, tiene políticas creadas para atraer inversión, realmente se ha demostrado que somos capaces de crear grandes cosas y de crear mucho más de lo que nuestra voluntad política en el resto del país ha demostrado. Sí, completamente de acuerdo. Y esto obviamente está impactando fuertemente. Miren que nuestro país en tema de investigación científica es un país que pues mirábamos con mucha esperanza que existiera un laboratorio que pusiera en alza el nombre de nuestro país, Honduras. Y lo mirábamos porque lo miramos en otros países y ustedes pues miraban y decían el punto de que Honduras pudo haberse convertido en un país renombrado porque sabemos de que la investigación científica en materia económica puede traer muchos frutos a futuro, Juan Pablo. Correcto. Honduras invierte actualmente 0.06% del PIB en investigación y desarrollo. Eso Wow. nos coloca en los niveles más bajos de Latinoamérica. Por dar un ejemplo, Uruguay invierte el 0.71% del PIB en investigación y desarrollo. O sea que si lo vemos de manera positiva, tenemos una gran oportunidad de crecer en esta industria. De manera negativa es que no tenemos las políticas que incentiven esa inversión para crecer en la industria de investigación y desarrollo. O sea, hay que crear el marco estable para que tanto la inversión privada como la inversión pública y la academia
y la inversión académica también, porque al final son los tres elementos, los tres que convergen, se logren sostener en el tiempo. Es importante mencionar que el talento se cuenta con él. Es importante mencionar que hay una gran cantidad de científicos hondureños que se encuentran fuera del país, trabajando en centros de investigación y empresas de alto renombre internacional que desearían regresar. Entonces, tenemos una fuga de talentos eh, derivado a que no creamos los empleos para estas personas tan talentosas. Sí. Y atrayendo inversión extranjera, que por cierto está interesada en venir, que ve nuestro país como un país interesante para desarrollar esta industria. Tenemos que trabajar en eso, en poder darle la certeza jurídica al inversionista, para poder venir e invertir y apostar por Honduras en el largo plazo. Sí, sabemos de que las investigaciones, más que todo científicas, no son nada económicas. Sabemos que se requiere de una fuerte inversión, pero sabemos que también cuando existe una fuerte inversión, una buena investigación científica, hay un buen retorno de ingreso, Cristian Castro. Es correcto, las empresas saben que al hacer una inversión a largo plazo, digamos, una investigación científica para la cura de X o Y enfermedad requiere investigaciones extensas de hasta 10, 15 años, si es posible más, pero saben que el retorno de esta inversión, de este largo extenso que van a tener durante mucho tiempo, va a regresar una vez se encuentre pura medicina, tratamiento, etcétera. Y Honduras tiene la capacidad de atraer esta inversión, de traer estas empresas, estos laboratorios internacionales con la capacidad intelectual que tenemos. Hemos tenido mucha fuga de cerebros en los últimos años, en últimas décadas casi, y traerlos de vuelta a estos científicos de renombre, a estos investigadores de renombre, y crear espacios para ellos, podríamos atraer una inversión extranjera diciendo, tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos la infraestructura, tenemos las políticas que se deben de crear y tenemos el talento. Entonces, una vez tenemos esa combinación, seremos capaces de convertirnos en el centro de investigación Centroamérica o Latinoamérica, si es posible. Si lo ponemos traducido en dinero, ¿es muy fuerte el retorno, Juan Pablo, que puede tener el tema de las investigaciones científicas en un país, en un estado? Vamos a ponerlo de esta manera. El 0,06% del PIB está en alrededor de entre 25 y 30 millones de dólares. Si duplicamos esa capacidad, estamos hablando de llegar a 60 millones de dólares. Próspera como tal ha canalizado ya más de 150 millones de dólares en inversión. Así que vemos que teniendo el marco jurídico y creando los incentivos adecuados para el inversionista, podemos canalizar hacia el país cientos de millones de dólares en inversión. Eso se traduce en diversificar la economía y además crear empleos altamente remunerados que son inmensamente necesarios en el país. Sí. Y que también pueden florecer centros de investigación científica, pueden nacer y prosperar más industrias aparte del tema de la investigación. Entonces, ¿qué industrias aparte de la investigación científica se pueden pues florecer si se deja trabajar a la inversión extranjera y se deja trabajar bien a la empresa privada, Cristian Castro? Si tenemos la voluntad política o la voluntad del gobierno para atraer la inversión a nuestro país, y empezando por desarrollo científico, realmente se puede decir casi que el cielo es el límite en el desarrollo de empresas que pudieran venir. Podríamos tener un mejor desarrollo de nuestra infraestructura de Internet, por ejemplo. El Internet en nuestro país, nuestras redes, a pesar de que tenemos empresas que han hecho mucha inversión, podríamos atraer mejores empresas que pudieran hacer nuestra estructura de primer nivel. Al mismo tiempo, carreteras, salud y mejorar nuestra capacidad para construir mejores edificios, mejores casas, además. Entonces, todo se convertiría en un efecto dominó. Una vez que empecemos a mejorar nuestras políticas internas como gobierno y tomar ejemplos como el que tiene Próspera de cómo hace su gobernanza, cómo atrae inversión, tomando este ejemplo, las demás empresas que pudieran venir al país
sería como un efecto dominó que todo vendría sencillo. Por ejemplo, en Próspera ahora se está haciendo una empresa para hacer delivery a través de drones dentro de la zona próspera. Entonces, algo como esto se puede lograr debido a que hay voluntad de inversión y una voluntad de crear políticas para atraer esta inversión. Entonces, qué excelente sería poder recibir tanto eh, mis paquetes, mis medicinas, mis alimentos y demás a través de un dron, creando una nueva línea de trabajo y una nueva línea de especialización para mis trabajadores en Honduras. Sí, es decir, que se pueden crear diversas subempresas a raíz del tema de la investigación. Y Juan Pablo, yo veo que hay naciones que protegen muchísimo este tipo de proyectos de inversión privada. ¿Qué los impulsa? ¿Qué cree usted que pues existen líderes que están pues cuidando muchísimo este tipo de inversión? Pues bueno, son políticas de Estado y son políticas de generar bienestar económico hacia la población. ¿Por qué? Porque tienen una visión de país de largo plazo, en donde justamente ven cuáles son las barreras por las cuales el inversionista no llega y busca resolverlas. Además, crean estos marcos regulatorios flexibles que se adaptan al ritmo tecnológico, ¿verdad? Porque como bien mencionó Cristian, una empresa de drones necesita un marco regulatorio que le permite operar, porque es una industria realmente nueva, ¿verdad? Es una industria muy, muy nueva, muy incipiente, pero ¿qué pasa? Si el inversionista llega, se acerca al país y le dice, perdón, pero no tenemos una ley para regularte, o nos vamos a tardar 3, 4 años en darte un permiso, eso espanta la inversión. Y eso sucede también con múltiples industrias, no únicamente con los drones, ni con la investigación biomédica, sino que con otras tecnologías nuevas que están empezando a sonar en todo el mundo, pero que lamentablemente nuestros marcos regulatorios no van a esa misma velocidad con la tecnología está evolucionando. Y eso es, creo que un factor importante. Bien, vamos a una primera pausa comercial. Cuando regresemos seguimos abordando el tema. ¿Puede Honduras competir en innovación médica? Así como lo hacen otros países de primer mundo que le prestan muchísima atención a este tipo de inversiones. Vamos a la pausa y volvemos con más. Bueno, estamos analizando en Al Banquillo el tema de si Honduras puede competir en innovación médica. Decían nuestros entrevistados que se necesita de la voluntad política, se necesita de blindar cierto tipo de procesos para que de 4 a 4 años estemos cambiando las reglas del juego. Y mucho tiene que ver con la gobernanza y los mecanismos de continuidad nacional. Juan Pablo, para usted, ¿qué mecanismos legales o administrativos como leyes utilizan otros países para este tipo de proyectos y para que estos proyectos trasciendan a nivel internacional? Pues tienen estructuras de protección a la inversión, eh, en donde están alineados con los organismos multilaterales internacionales, donde se respetan las reglas del juego, están muy bien claras, están muy bien escritas y están muy claras. Y las reglas del juego se obedecen. Básicamente eso es. El inversionista busca ese tipo de certeza. O sea, cuando uno llega a invertir a Estados Unidos, uno sabe la certeza jurídica en la que está invirtiendo. Pues eso es lo mismo que buscan los inversionistas, tener marcos regulatorios o marcos de gobernanza muy similares o casi similares a los que encuentra uno en Estados Unidos, ¿Hace falta mucho de eso aquí? por supuesto. Ok, y hay un modelo que llama mucho la atención que tiene que ver Estado, un punto muy importante en la materia de investigación, universidades y empresa privada. Este modelo es conocido como triple hélice y esto es para asegurar la inversión. ¿De qué se trata este modelo, Cristian Castro? Un modelo triple hélice es cuando estas tres entidades trabajan como uno solo, moviendo al mismo tiempo el motor, por así decirlo, de lo que es la economía. Cuando estas tres instituciones trabajan uno solo y tienen una visión, como lo hemos hablado antes, 10, 15, 20 años,
esto va a traer una inversión o va a traer un desarrollo, porque ya hay un plan específico, ya hay un plan que está tratado, pactado, hablado y protegido específicamente, que debe de traer la capacidad de proteger este plan y de mantenerse con una voluntad política y decir, bueno, vamos a trabajar estas tres entidades y vamos a mantenernos con este plan y vamos a llegar a una ejecución en la cual vamos a traer una inversión, vamos a crear una generación de científicos, doctores, ingenieros y demás, con un tema de desarrollo de país y con una atracción de inversión extranjera e interna blindada específicamente con voluntad política y con una gobernanza muy estricta. Sí, y miren, nosotros aquí tenemos el tema de las alianzas público-privada, pero nosotros lo vemos bien en el tema de gobierno, empresa privada, pero este sería llamar la atención un poco más porque pues motivaríamos también a las universidades, que son las llamadas en el campo de investigación, Juan Pablo. Correcto. Las universidades al final son el semillero de talento. Y las empresas y el Estado, por ejemplo, basado en la demanda de la empresa, así es como las universidades orientan su oferta educativa. Y claro, el Estado apoya en el sostenimiento de que las universidades puedan mantener a esa misma velocidad la oferta educativa. Principalmente basada en la necesidad de la empresa y basado en las necesidades del país. Y creo que es ahí donde los tres ejes convergen de una manera virtuosa. Bueno, y la importancia que ustedes miran en el tema de la creación de fondos especiales para la investigación, Cristian. El gobierno tiene la capacidad, a través de sus contribuyentes, de tener fondos específicos, como usted menciona, para fomentar el desarrollo educativo de las personas en las universidades. Al momento de inyectar este capital en universidades privadas, incluso en las universidades públicas, somos capaces de atraer más miembros de la sociedad que pueden llegar a ser capaces de ser científicos, doctores, ingenieros, todo ese tipo de personas que puedan lograr este plan de desarrollo de país que tendríamos hacia un muy largo plazo. Entonces, en todos nuestros países, en todas nuestras sociedades, tenemos la capacidad de encontrar personas altamente capacitadas y capaces y con talento nato para llegar a crear grandes cosas, grandes descubrimientos, grandes desarrollos, grandes investigaciones, pero debe ser a través de este desarrollo político. Entonces, cuando tenemos fondos específicos para esto, que son para ciudadanos capaces que puedan desarrollarse en universidades y empresas privadas luego aquí, y dejando su talento, su intelecto dentro de nuestro país, logramos un desarrollo. No es el día de la mañana, no es el próximo año, es un cambio generacional. ¿Podemos llegar a hacerlo? Claro que sí. Bueno, nosotros miramos en Singapur, en Corea del Sur, que pues son líderes en muchos puntos. Pero ¿cuáles fueron esas decisiones que ellos tuvieron que tomar hace 30, 40 años para poder ubicarse donde hoy están, Juan Pablo? Pues bueno, distintas políticas. Uno, visión de largo plazo. Dos, marcos regulatorios flexibles y correctos. Tres, arquitectura institucional. Cuatro, crear incentivos para que el talento regrese. Cinco, invitar a las empresas a que se lleguen a establecer una visión de largo plazo. Eh, Eso es entre algunas cosas, creería yo. Importante también es que esas políticas, la continuidad de las políticas de Estado creo que es clave también acá. Y la otra cosa es el poder navegar en la innovación tecnológica desde una visión estratégica de Estado, porque al final, si hay políticas de Estado que identifican cómo deben seguirse las políticas públicas en función de la ciencia y tecnología, eso permite que el país vaya avanzando al mismo ritmo. Sí, sí, si vemos que existen ejemplos como el de Singapur, como el de Corea del Sur, que sí funciona, que son cuestiones que sí funcionan, Cristian. ¿Qué se puede hacer para pues venir e incentivar en un país tan pequeño como el nuestro, pero muy rico en muchos aspectos?
Usted dijo algo muy importante. Nuestro país es pequeño, pero es rico en infinidad de recursos. Tenemos recursos naturales, recursos de personas, pero tenemos que tener la capacidad y la voluntad de dejarnos operar y dejar operar a estas empresas o entidades que quieren lograr un cambio. Tenemos un ejemplo frente a nosotros. Próspera en Roatán ha logrado desarrollo, ha logrado inyección de inversión que al final ha generado muchísimo empleo y muchísimo desarrollo. Se siente una diferencia cuando Próspera empieza a operar y se empieza a ver este desarrollo en esta pequeña área de Roatán y vemos que los locales tienen más trabajo, vemos edificios que salen y que se empiezan la construcción, que obviamente vienen y son personas dentro de la isla que obtienen esos trabajos y que al final toda esta inversión va de vuelta hacia la misma economía del país. Entonces, cuando vemos que tenemos pequeños ejemplos dentro de nuestro país, al permitirles operar, al permitirles tener la capacidad de seguir ejerciendo esta inversión y atrayendo esta inversión, podríamos llegar a tener cambios generacionales en los próximos 10, 15 años, si no es que mucho más pronto. Bueno, y la pregunta que se hacen muchas personas es que antes estos países competían por mano de obra barata. Ahora lo hacen por un valor agregado, ahora lo hacen por conocimiento, ahora lo hacen por diferentes cuestiones. ¿Cómo llegar a eso, Juan Pablo? Pues bueno, hay casos de éxito a nivel latinoamericano. Por ejemplo, Costa Rica con la industria de dispositivos médicos. Empezaron con una empresa que fue Baxter y luego al ver que Baxter fue exitoso, empezaron a traer otras empresas, se instaló Intel y con Baxter e Intel le dio legitimidad al marco jurídico costarricense y eso aceleró también que las universidades al mismo ritmo empezaran a preparar la demanda de ingenieros, la demanda de talento que necesitaban estas empresas y crearon con la ley de zona franca mecanismos para que se instalaran más empresas de dispositivos médicos. Y hoy por hoy las exportaciones de dispositivos médicos en Costa Rica superan a las exportaciones agrícolas. Vemos entonces que en cuestión de 20 años diversificaron la economía y crearon fuentes de ingresos para miles de personas. Entonces estamos conversando de 3, 4, 5, 6, 7, 8 industrias que han mostrado interés en la zona, en la sede. Estamos hablando de que si una industria puede lograr crear 9.000 millones de dólares en exportaciones, ¿qué podríamos lograr con 5, 6, 7, 8 nuevas industrias que podamos atraer hacia Próspera y hacia el país? Bueno, y miren que se mira algo que nosotros no estamos muy acostumbrados, el tema del turismo médico. Y miren que es un desarrollo de investigación clínica e innovación biomédica y esto ayuda a tener sectores económicos, sectores que aquí en Honduras no se conoce, porque yo aquí en Honduras no conozco el turismo médico. Cristian. Es una capacidad que podemos llegar a tener y incluso en Próspera se ha dado. Hemos tenido personas que han visitado Próspera debido a sus desarrollos médicos y a su capacidad de tener una regulación un poco más flexible y de tener una regulación más sencilla de operar. Entonces, hay personas que han llegado incluso a la zona y han podido recibir tratamientos regenerativos para rodilla, espalda, em, que han podido mejorar su calidad de vida. Entonces, es realmente posible llegar a ese tipo de cosas. Entonces, solo es que tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestra cultura y dejar un poco atrás ese tipo de pensamientos que cuando vemos algo nuevo o algún cambio, pues tendemos a tener un poco de fricción. Cuando ya tenemos una política, una voluntad política que nos puede llegar a generar un cambio, pues empezamos a ver los cambios. Entonces, ahora en Prospera se ha visto y es realmente interesante ver cómo esto puede llegar a afectar la economía de todo un país.
Sí, Juan Pablo, se me hace sumamente interesante lo que está diciendo Cristian de estos nuevos sectores que se pueden abrir, sectores que no conocemos nosotros como población, pero que son muy exitosos, por eso son sectores que nacen de una inversión fuerte. Correcto. Vamos a ver, en el turismo médico tenemos una gran población, una generación completa, la denominada los boomers, que están llegando a una etapa en sus vidas en la que requieren una gran cantidad de servicios clínicos. Y esos servicios clínicos, ellos los están buscando en países como el nuestro, y que les puedan ofrecer tratamiento de alto nivel, similar al que reciben en Estados Unidos, a un costo más asequible. Y esa es una oportunidad enorme porque estamos hablando de millones de personas que están empezando a demandar servicios médicos de alta calidad en otros países. México está tomando liderazgo en eso, Panamá está tomando liderazgo en turismo médico, Costa Rica ha tomado liderazgo en turismo médico, Honduras debe tomar liderazgo también en turismo médico, porque es una oportunidad muy grande. O sea, la industria o el beneficio económico va desde hoteles, restaurantes, clínicas, farmacias, o sea, vemos que la industria contribuye a la economía de la isla, por ejemplo, en el caso de Roatán, o del país en un sentido amplio también. Muy interesante. Vamos a una pausa, ya regresamos con más. Bueno, hace algunos días hubo la firma de un importante impulso, le decimos nosotros, al tema de investigación científica. Y Juan Pablo, háblanos un poco esta alianza entre Prospera BioHub y Merck Life Science. ¿Dónde está colocando a Honduras con esta alianza que se ha hecho en los últimos días? Bueno, eso valida el hecho de que las empresas internacionales grandes estén interesadas en nuestro país. Eso es como primer punto. Vemos que compañías como Merck Life Science tienen la presencia en Singapur y en Corea y no tienen presencia en la región. Y eso demuestra que la región necesita de esos centros de innovación biotecnológica. Y como Merck van a venir otras compañías que también van a anunciar acuerdos como este o acuerdos un poco similares, y que benefician e impactan al desarrollo y la innovación en el país. ¿Qué vamos a trabajar? Mentoría técnica para la población, para los científicos. Damos acceso a conectividad global, que genera también un círculo virtuoso para el talento local para acceder a nuevas tecnologías, y se mejora también la cadena de suministro y acceso a tecnologías nuevas que están impactando hoy en el desarrollo de la investigación y desarrollo a nivel mundial. Bueno, ¿y cómo un acuerdo como estos está fortaleciendo el tema de la investigación en nuestro país, Cristian? Al poder gozar con este tipo de inversiones internacionales o de desarrollos, estamos mandando un mensaje al mundo entero diciendo Honduras y dentro de esta zona de inversión llamada Próspera, tenemos la capacidad de tener inversionistas o de empresas de renombre internacional y decir, somos capaces de hacerlo. Miren a Honduras, miren acá, en este país pequeño de Centroamérica, que es muy rico en recursos y es muy rico en intelecto, tenemos la capacidad de recibir estas grandes empresas y ser un punto de ejemplo para además Latinoamérica, como decía Juan Pablo. Somos los primeros en Latinoamérica y que más que el día de mañana podemos decir, Honduras ha sido el primero en el mundo en 10, en 10 innovaciones más. Estamos cerca de eso. Tenemos un pequeño ejemplo y como efecto dominó viene lo demás. Sí. Y esto es algo importante porque miren que se va a realizar o ya se realizó el primer encuentro médico internacional en donde pues se reúnen especialistas de Stanford, de la Universidad de Navarra y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, todos ellos reunidos en suelo hondureño, Juan Pablo. Correcto. Este primer evento busca lanzar los puentes que Próspera ofrece. Y es decir, se reunieron o nos reunimos personas de alta importancia en la toma de decisiones a nivel nacional en materia de ciencia y en materia jurídica, y había una buena representación
del Colegio de Abogados, una muy buena representación de las principales universidades del país. Vinieron exponentes de universidades internacionales de talla mundial como Harvard, como Stanford, Universidad de Navarra. Y en conjunto todos vemos la importancia y la necesidad de trabajar juntos y de encontrar esos puentes que Próspera provee para que tanto el estudiante o el investigador local pueda además conectar con estudiantes e investigadores, empresarios e inversionistas del extranjero. Y bueno, este primer encuentro para mí fue ampliamente exitoso por los resultados, por los diálogos que se generan, por las conversaciones y por la calidad de las ponencias. Sí, ahí estamos observando que fue bastante concurrido ¿cómo este tipo de medidas validan el mensaje del modelo de inversión de BioHub, que esto o BioHub, que esta puede operar con mucho éxito aquí en nuestro país, Cristian? Al demostrar que dentro de Próspera o de la zona Próspera se cuenta con la capacidad de operación para este tipo de tecnologías o este tipo de empresas, hacemos un llamado y decimos y demostramos, podemos operar, podemos crear innovación, podemos hacer que nuestros compatriotas que están fuera del país y que tuvieron que buscar otras áreas para poder desarrollarse, pueden venir a Honduras y hacerlo. Entonces, es un pequeño ejemplo y es un llamado a la sociedad y a la voluntad política de decir, abramos nuestra capacidad de razonamiento y ver que podemos abrirnos a nuevas tecnologías, a nuevas maneras de gobernar y a nuevas maneras de operar, por así decirlo, a nivel nacional. Es más fácil hacer las cosas dentro de Próspera que en el resto del país. ¿Por qué? Porque me toma 5 pasos abrir una empresa y no 25, como es dentro de Honduras. Entonces, esto al inversionista le gusta más y que al mismo tiempo su inversión esté protegida con leyes estrictas y que no van a ser afectadas de que 5 años, 10 años no se mantiene. Hay una continuidad de la política, hay una continuidad de la gobernanza. Entonces, eso es muy importante y eso ha demostrado que en esta pequeña isla, en este pequeño espacio, se puede lograr esto. Ok, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con más de este interesante tema que tenemos hoy. Es un tema de mucho análisis, pero que puede traer mucha inversión a nuestro país. Hablando de, ¿puede Honduras competir en innovación médica? ¿Qué dice usted? Hasta el momento lo que hemos escuchado, usted se puede generar su propio juicio. Vamos a una pausa, ya regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en Al Banquillo. Hoy estamos analizando un tema muy fuerte, un tema muy importante que tiene mucho que ver con el tema de la investigación científica. Uno de los temas que aquí en nuestro país, lamentablemente ya hemos escuchado, no le han prestado la importancia que merece. Y hablando de la importancia que esto merece, tenemos que pensar en si hay talento en esta materia en nuestra nación, porque eso también tiene mucho que ver. Estamos conversando con Juan Pablo Arocha, él es el director de of Próspera BioHub, y también hablamos con Cristian Castro, que es CEO Beats Bay Island Technologies. Aquí en Honduras hay talento, en Honduras hay talento científico necesario para poder competir con biomedicina de frontera internacional, Juan Pablo. Sí, sí lo hay. En el evento que tuvimos el fin de semana, quedó eminentemente comprobado. Hay talento, hay conocimiento. eh, o sea, el futuro es muy prometedor para el talento. Lo que tenemos que proveer es los espacios en donde ese talento pueda ejercerse. Y eso creo que es el reto, darle el espacio para que el talento pueda explotarse y pueda crecer y pueda formular empresas o pueda formular investigaciones, patentes que conlleven al desarrollo del país. O sea, hay mucha oportunidad derivado que el país tiene la capacidad humana para sobresalir. Bueno, y es que Honduras
En Honduras hay excelentes profesionales, Cristian, y eso nos motiva porque hay un inversionista que puede estar motivado en el proyecto tal vez de algún estudiante de una universidad que tal vez no sepa que puede ser el próximo invento de la historia. Y aquí en Honduras tenemos esos talentos, Cristian. Es correcto. Honduras cuenta con un talento increíble a nivel de tecnología y de interés tecnológico y de investigación muy bueno. Lo he visto de primera mano en muchos lugares. Ah, tenemos en Honduras, por ejemplo, la única persona que es un Google Developer Expert, una persona que es la única en Honduras y la única en Centroamérica. Te- Tenemos desarrollos increíbles, ideas innovadoras, pero necesitamos esa voluntad, esa capacidad de las personas o esa capacidad de nuestros gobernantes de decir, bueno, hagámoslo, ¿no? Y cuando vienen estos inversionistas y ven las ideas y ven la capacidad de nuestros compatriotas y se dan cuenta que son capaces de mucho, créame que uno se siente orgulloso al ver cómo los hondureños somos capaces de mucho cuando se nos permite hacerlo. Un ejemplo al que podríamos llegar con esas inversiones que hemos tenido. El Salvador ahora se ha vuelto un referente en inversión tecnológica, al punto en que ahora hay una aplicación en El Salvador donde las personas pueden ser atendidas 24/7 por inteligencia artificial y se llama al médico directamente también ahí si es necesario llamar al médico y a través de videollamadas se le hace una especie de triaje y ya puede llamar a una ambulancia. Todo desde la aplicación del teléfono. Y en Honduras hay ingenieros, hay médicos capaces de desarrollar este tipo de tecnología, pero necesitan la voluntad, necesitan la inversión extranjera, la inversión nacional y políticas a nivel de gobernanza que les permitan crear este tipo de tecnologías acá en Honduras. Ok, Cristian, ¿qué falta, Cristian, para que las personas crean también? Porque sabemos nosotros que en Honduras, como usted dice, hay muchísimo talento, pero muchos, inclusive lamentablemente nuestras autoridades políticas no destinan la cantidad de fondos necesarios para poder atender o para poder impulsar a esos cerebros que se queden aquí en nuestro país y que no se fuguen, que no se vayan. Podemos revisar la inversión que se hace de nuestro Producto Interno Bruto y ver dónde podemos llevar más fondos, dónde va a causar más impacto generacional. A este punto en Honduras no podemos encontrar soluciones del día a la mañana, vamos a necesitar cambios generacionales. Y haciendo la inversión correcta en universidades, en educación, atraer incluso formación técnica especializada de otros países que puedan venir y mostrarnos cómo mejorar nuestra mano de obra, porque nuestra mano de obra y nuestra capacidad intelectual ya es muy buena, pero necesitamos llegarla a un nivel más alto todavía y lo podemos hacer destinando fondos específicos para esto. Honduras tiene la capacidad en personas listas para esto. ¿Cuántas personas no han querido crear una aplicación en su teléfono? ¿Cuántas personas no han querido desarrollar una página web, etcétera, que puedan hacerlo de su gusto y necesitan esta capacitación técnica? El gobierno puede destinar este tipo de inversiones, puede crear fondos, crear cuentas específicas para hondureños que tengan la capacidad intelectual y que quieran sacar a su país adelante, que somos muchos y casi todos. Sí, y mire que aquí viene la pregunta que le voy a hacer a Juan Pablo sobre esos factores que sí son muy críticos para poder retener el talento científico, para no ver a una Otasi brillar en otro país que no sea su país, que no sea Honduras. ¿Cuáles pueden ser esos factores que podrían servir para que estos cerebros se queden aquí en nuestro país, Juan Pablo? Creando las fuentes de empleo que van acorde a sus talentos y a su conocimiento, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, en que hay la industria de la investigación biomédica necesita personas especializadas en biología molecular o en genética, pues que los puestos de trabajo estén para que las personas puedan ejercer este tipo de carreras, ¿verdad? Y eso fue mencionado ampliamente en el foro, que hay personas lamentablemente que han
que han obtenido o que se han esforzado en cursar estos cursos o en estos posgrados o estos doctorados incluso, y que luego no pueden ejercerlos porque la oferta laboral no está acorde al conocimiento que ellos tienen, ¿verdad? Están sobrecalificados para el conocimiento que tienen y eso es lamentable porque tenemos que poder identificar cómo crear o poner en par la oferta laboral con estas personas que han obtenido o que han estudiado muchísimo afuera y que puedan venir a explotar todo ese conocimiento en el país. Y eso es únicamente a través de inversión, ¿verdad? A través de que se establezcan los marcos para que la inversión llegue y genere estos empleos. Sí, ¿y cómo mejorar esa oferta laboral, Cristian, para estos cerebros y para que ellos se queden aquí en Honduras y no se vayan a otras naciones? Tenemos que crear políticas que atraigan una inversión internacional eh, atractiva. Es común ver cómo en otros países empresas de tecnología grande como Amazon, Oracle, Google tienen oficinas en otros países y ver cómo estas empresas tratan a sus empleados, les dan seguridad a sus empleados, les dan seguro médico, seguro de vida, extensos y todos estos pequeños beneficios que hay dentro de la empresa. Entonces, pero eso es capaz con una inversión extranjera fuerte. Entonces, al traer esta inversión extranjera fuerte, somos capaces de dar empleo atractivo a, a nuestros intelectuales o a nuestros científicos, ingenieros, doctores y demás, y decir, yo puedo regresar a mi país, puedo quedarme en mi país, trabajar en estas empresas internacionales y desarrollarme dentro de mi país y al mismo tiempo que pueda yo gastar lo que yo estoy ganando, lo que estoy generando y gastarlo dentro de la economía de mi país, que al final pues genera más empleo, genera más desarrollo y al mismo tiempo el gobierno también percibe más impuestos al, al momento que yo voy a hacer mis compras, al momento que voy a gastar y de vuelta. Entonces es un efecto dominó, es un efecto interesante cómo ver que la inversión genera más crecimiento desde el más pequeño hasta el más grande y somos capaces de hacerlo. Creo que ya Honduras se está posicionando y diciendo, están las puertas abiertas para negocio, están las puertas abiertas para inversión. Y una vez que nuestra clase política se dé cuenta que en Honduras hay capacidad y tengan la voluntad de hacerlo, ya Honduras se volverá en el centro de atracción de inversión de Latinoamérica por muchos años. Ok, perfecto. Miren que me llamaba mucho la atención, estaba leyendo los perfiles de las personas que estuvieron participando en el primer encuentro médico internacional y me fijaba que había llegado aquí a Honduras un perfil fuerte como el de Andrés Cárdenas de Stanford. ¿Qué importancia tiene para nuestro país que figuras como el doctor Andrés Cárdenas estén en nuestro país? Pues bueno, lo importante de tener visitas de la talla del doctor Andrés Cárdenas es que vemos que le resalta la importancia del país, ¿verdad? Se toman el tiempo de venir a compartir conocimiento y no únicamente a compartir conocimiento, sino además buscar espacios de colaboración, estrechar puentes con la academia, estrechar puentes con la empresa y dispuesto a compartir conocimiento a estudiantes también que están en hambre de ese conocimiento, ¿verdad? Entonces tener personajes así valida lo que hemos estado hablando durante todo el programa, que Honduras está en los ojos del mundo y que Honduras tiene las condiciones para que personajes como el doctor Cárdenas nos visiten y puedan tener esos puentes de talento para que los estudiantes y los investigadores puedan colaborar. Ok, perfecto. El networking ahí estuvo muy bueno entonces. Sí, de hecho sí.
Bueno, y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno porque Honduras necesita ser visibilizada por las cosas buenas, por las cosas positivas. Ya ustedes nos han dicho que es necesario tener de voluntad política para poder darle más importancia a este tipo de negocios. Negocios para la investigación científica, negocios para la investigación médica, negocios que pueden venir y florecer otros negocios aparte del negocio de la investigación. Y cómo Honduras puede convertirse en ese punto de encuentro entre la ciencia y la innovación médica, no solo a nivel nacional e internacional, hablando de Centroamérica, sino que pensando un poquito más allá y vernos como a nivel principal de Latinoamérica, Cristian. El pueblo hondureño también tiene la capacidad de hacerlo. Nosotros como pueblo hondureño tenemos que cambiar nuestra mentalidad y no solamente quedarnos estancados en que terminé mi colegio, solo fui a la escuela o aprendí a leer y ya estuvo. No, tenemos, así como le hemos dicho, la capacidad intelectual, pero tenemos que también desarrollarnos profesionalmente. Es importante que el hondureño se capacite. Hay programas para esto, para crearse y capacitarse profesionalmente. Y es importante que nosotros lo busquemos y darnos cuenta que existen lugares dentro de Honduras, como en este caso lo es la zona próspera, donde pueden llegar e innovar y tienen espacios libres de crear y desarrollar sus ideas. Por muy loca que parezca, por muy descabellada que esta pueda lograr hacerse, tráiganla, exhíbanla y se van a dar cuenta que tal vez su idea descabellada no era tan imposible, no era tan descabellada y encuentran un inversionista internacional, deciden hacerlo, se vuelven socios y ya el día de mañana se encuentran haciendo delivery con drones, por ejemplo, como se logró hacer hace poco. Entonces, no hay idea descabellada y tenemos que tener voluntad como pueblo de decir, voy a crear, voy a construir y necesito un lugar libre para hacerlo. Voy a buscarlo y desarrollarme. Bueno, y aquí es un reto. Y el reto no es el tema del talento que nosotros ya tenemos, sino crear ese ambiente necesario para que ese talento opere aquí en nuestro país, Juan Pablo. Correcto. Ya está validado con el evento que sucedió el fin de semana, que se puede reunir en un espacio geográfico como la zona próspera, una alta densidad de talento, ¿verdad? Y no solo talento local, sino talento internacional, en distintos campos. Eso es como muy importante. Este evento valida la tesis también que la zona permite que haya la mayor cantidad o la mayor densidad de emprendimiento per cápita en el país. Y que los emprendedores tengan un espacio donde pueden llegar a hacer networking, porque eso es importante, que un estudiante pueda desde joven empezar a construir un network para futuros empleos, para futuras inversiones, para futuros socios. O sea, el network es clave y tener un espacio donde esa densidad de talento converge ayuda a que muchas cosas importantes sucedan. Y creo que eso es lo más importante. Y un gobierno que permita que las cosas fluyan, que permita la continuidad institucional y que además respete la inversión extranjera. Creo que eso es lo más importante, el respeto hacia la inversión extranjera. Porque con ello, esos encadenamientos productivos que se generan en estos sitios de innovación florecen. Y creo que eso es lo más importante de todo esto. Bien, gracias Juan Pablo Arocha, que es el director de Próspera BioHub, y también a Cristian Castro, CEO Beats by Island Technologies. Nos han dejado un punto interesante, un punto en donde nosotros tenemos que también que reflexionar. En Honduras hay talento, en Honduras sí se puede realizar investigación científica como lo realizan a nivel internacional. Solo necesitamos que confíen en ese semillero que tenemos nosotros y que exista voluntad política para proteger la inversión, para que este tipo de proyectos continúen y favorezcan a que los cerebros se queden aquí y no se vayan fuera de nuestra nación. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias. Un gusto. Que pasen un buen día. Gracias a ti, Jackie, y gracias a toda la audiencia. Un gran saludo a todos. Saludos.